Bueno, entonces tenemos que el contenido del derecho de trabajo es lo que vamos a ver el día de hoy. Es más que todo conocimiento general, una cuestión informativa. Todo esto es parte de una doctrina y pues definitivamente nosotros pues también aplicamos eso, ¿verdad? Entonces, es parte o el contenido del derecho de trabajo, está el derecho individual de trabajo que vamos a ver todo el semestre. También está el derecho colectivo de trabajo, que lo vamos a ver el segundo semestre de este año. El derecho internacional de trabajo, que no lo tenemos como parte de un semestre, sino que dentro de los 2 semestres, porque vamos a ir viendo algunas normas internacionales eh, eh, ratificadas por Guatemala. El derecho procesal de trabajo se divide en procesal individual y procesal colectivo, que se lo van a ver el próximo año en un semestre cada uno. Y el derecho de integración, que es integrar a la economía política con vinculación al derecho de trabajo. Vean, esto no suele dar la universidad, solo forma parte de una doctrina general, ¿verdad? No solo para nuestros países, pero como parte del contenido del derecho de trabajo ya se discute acerca de ese derecho de integración, que es parte, como una forma para vincular al derecho de trabajo. Caracteres del derecho de trabajo. Bueno, el derecho de trabajo es su carácter es de autónomo, pues tiene autonomía. ¿Por qué? Porque su objeto va a ser el trabajo subordinado y sus sujetos son los trabajadores y patronos o bien sindicatos y entidades patronales. Es decir, que el círculo es cerrado, se refiere directamente a, esas, a esos dos sujetos y que el objeto del mismo va a ser el trabajo subordinado y la respectiva retribución, ¿no? Por eso el derecho de trabajo es autónomo, es independiente, no depende ya del derecho civil. Vimos que de la reforma de lo civilista a lo laboral en la reforma liberal, cómo nos fuimos desapegando de lo civil. Y entonces, pues por eso es que el derecho de trabajo ya es autónomo, porque ya se separó de esas disciplinas. Yo he escuchado muchos compañeros que son civilistas totalmente y no entienden el derecho de trabajo y argumentan muy bonito, pero nada que ver con el derecho de trabajo. Es un derecho conciliatorio, es un derecho protector o tutelar, y tiene una autorregulación de los convenios colectivos. ¿Por qué? Derecho conciliador. Es en primer orden un derecho conciliatorio. Totalmente. Eso lo van a encontrar dentro de una empresa, dentro de un juicio, lo van a encontrar. O dentro de la vía administrativa, cuando van a la inspección, lo van a encontrar. Y eso es su característica. ¿Qué es protector tutelar? Definitivamente fue creado específicamente para, eh, ¿cómo se llama? Para proteger al trabajador, ¿verdad? Vamos a ver las razones del por qué es protector para el trabajador. Y es una autorregulación de los convenios colectivos. Los actores de la relación laboral pueden crear sus propias normas. ¿Por qué? Por medio de los convenios se crean disposiciones de cumplimiento obligatorio. Al igual que en los pactos colectivos, en los contratos colectivos, se pueden crear normas que obliguen, ¿verdad? Al derecho eh, ¿cómo se llama? A las partes, porque se ha suscrito, se ha llegado a un acuerdo, y eso es ley entre las partes. Por eso se llama autorregulación de los convenios colectivos, ¿verdad? Que son los mismos actores quienes los van a firmar. Y llegamos a los principios que inspiran al derecho de trabajo, o bien principios informativos del derecho de trabajo. El fin de estos principios son mantener armonía entre trabajadores y empleadores, indispensable para el adecuado manejo y aplicación de las leyes de trabajo. Totalmente deben de entender, deben de comprender que esta acción es obligatoria, ¿verdad? Porque
se pretende mantener la armonía entre trabajadores y empleadores. Es algo fundamental. E incluso el empleador debe de propugnar eso, ¿verdad? Mantener la armonía entre trabajadores y empleadores. Ese es el fin de los principios, el fin específico. Ahora, el primer principio del derecho de trabajo está el principio de tutelaridad. En este principio, por eso dije que el derecho de trabajo es tutelar, y se explica a través de este principio. Es tutelar porque tiende a proteger al trabajador. Lo tutela. Lo tutela, ¿por qué razón? Lo va a tutelar porque trata de compensar la desigualdad económica que existe entre las partes. No podrán ustedes dejar no pueden decir que miento, ¿verdad? Porque es así, la desigualdad económica entre empleador y trabajador es sumamente grande. Y entonces, definitivamente, es necesario un principio que tutele al trabajador ante esa desigualdad económica. Por supuesto que ese principio se le ha señalado que constituye un derecho de clase trabajadora, posiblemente, ¿verdad? Porque está inclinado en favor del trabajador. ¿Y por qué surge? Surge porque se tiene que proteger al trabajador. Se protege ¿y se protege por qué? Por la desigualdad económica que tiene. Y entonces son necesarias las normas que ayuden a las partes a evitar pues que esta situación se dé, una explotación, ¿no? Dirigido por la protesta contra excesos y abusos. Bien, nació por eso, se vieron que debían de proteger, pero no solo porque se le ocurrió a alguien, hubieron protestas contra excesos y abusos, y entonces tuvo que nacer el principio de tutelariedad, surgió de esa manera. También surgió por el reclamo de jornadas extenuantes, el trabajo insalubre de los menores en los centros de trabajo porque eran explotados y los bajos salarios. Entonces aparece el principio de tutelariedad. La razón de ser. Ya vimos la primera, la desigualdad económica. Es un hecho. Es un instrumento que compensa esa desigualdad económica. Es un instrumento que reivindica al trabajador. Es decir, le dan el lugar que corresponde. Es decir, que él va a dar sus fuerzas físicas e intelectuales a través de una retribución adecuada de su labor. Se llama instrumento de reivindicación. Va a tutelarlo y lo va a proteger. Restablece un equilibrio entre esa desigualdad que tiene el trabajador, el empleador con más dinero y el trabajador no. Entonces esos principios tratan de restablecer ese equilibrio. Y por eso muchas veces en este principio tutelar se dibuja una balanza, porque en la balanza podemos colocar el dinero del empleador, que es mucho, y se viene abajo, se inclina hacia él. Pero si le damos el toque tutelar de ese principio tutelar a esa balanza, entonces se restablece el equilibrio en la igualdad. Y por supuesto, porque debe existir o se debe de mantener la paz social. ¿Cómo evolucionó el concepto? Desigualdad, no existía la protección. Hoy se protege al débil, o sea, al contrario, no había nada de protección, hoy sí se protege. Y en el ámbito colectivo hay un comentario en donde se está perdiendo la preeminencia, es decir, que ya este principio como que ya no es tan importante. ¿Por qué razón? Porque están mencionando acerca del poder de las organizaciones sindicales. Y al ser tan poderosas, ellos van a reclamar mayores beneficios hacia, a favor de los trabajadores y se lo van a reclamar a los empleadores, ¿verdad? Entonces, por esa razón dicen que
que en el derecho colectivo pierde preeminencia, y son las organizaciones sindicales las que están buscando un beneficio mayor hacia los trabajadores. ¿Cómo se aplica ese principio? En lo colectivo ya quedamos, es algo subsidiario, pero en lo procesal sí se manifiesta. El impulso de oficio. ¿Quién lee el artículo 321? El juez asesor. A ver, María José, lea el artículo 321. ¿Cómo está María José? Lo leo yo, Lick. ¿Está bien, Roberto? Del Código de Trabajo, ¿verdad? Claro. Código de trabajo. Ok. Dice artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Muy bien. Les cuento una anécdota con esto. Resulta que hace mucho tiempo, pues mi primer casito fue un favor que me pidieron. Una persona, una dama fue despedida y donde yo vivía, pues lo primero que hicieron fue, él se graduó y es abogado y empezaron a explotarme, ¿no? Y los primeros casos siempre se acercan para que uno no les cobre, ¿no? Y caí en el juego, hice el favor y presenté la demanda porque he sido despedida injustificadamente y pedí pues todas las prestaciones y la indemnización. Yo así muy patojón en esa época y pues les comento que me admitieron sin previos la demanda. Todo iba bonito. Me señalaron día y hora para la audiencia y yo feliz. Y luego resultó que no localicé a la persona. Se me perdió, ya no la localicé. Y entonces se llegó el día de la audiencia, pues el trabajador simplemente no se presentó. Y eso significó nada más. Y el juez continuó todo el proceso. ¿Por qué razón? Porque incluso se vuelve hasta juez, dice asesor, ¿verdad? Porque él le dio continuidad tratando de buscar lo correcto y pues obviamente inclinándose un poco hacia favor de los trabajadores. Y les cuento que al final se emitió la sentencia sin un requerimiento de parte, de nada. Se concluyó y pues la empresa fue condenada sin la participación de la trabajadora, que nunca la localicé, ya ni me acuerdo de ella, pero sí me acuerdo del caso. Entonces, ¿cómo funciona? El impulso de oficio y juez asesor, porque lo impulsó, continuó el proceso hasta terminarlo, sin necesidad de una participación de la persona, del demandante. Entonces, ahí sí se presenta el principio tutelar. La inversión de la carga de la prueba. Miriam Castillo, ¿puede leer el artículo 78, por favor? Ahorita, disculpen. Perdone, y en ese caso el juez prosiguió con la demanda porque se puede tomar como que coaccionaron al colaborador para no continuar, o por qué continuó si él no se presentó.
Bueno, un aclaratorio, Dina. Yo las respuestas las doy hasta el final del curso, ¿eh? Para tener hilar Es todo cierto, eso. casi me olvidó. Pero le anticipo. Licenciado. Simplemente, ahorita voy, Miriam, simplemente el código señala que el impulso de oficio significa que el juez debe de continuar sí o sí el proceso. Entonces, solo basta con presentar la demanda y entonces el proceso debe continuar aún sin el diligenciamiento de la parte demandante. Eso es lo que significa. A ver, Miriam, artículo 78. Artículo 78. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas que el artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción con el objeto que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. Inciso A. Las indemnizaciones que según este código le pueda corresponder. Inciso B. A título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Gracias. Muy bien. En el apartado donde con el objeto va a demandar, dice, con el objeto dice que compruebe la causa en que fundó el despido, dice. Entonces, la inversión de la carga de la prueba se presenta aquí porque en el derecho común el que alega tiene que probar. Pero entonces por eso se le llama inversión de la carga de la prueba, porque el trabajador está demandando con el objeto que el empleador pruebe la causa justa del despido. Entonces, esa es la inversión de la carga de la prueba. A ver, Emilio y Efraín, por favor, lee el artículo 322. Este 322 tiene relación con estos dos puntos. Ahorita, licenciado. Las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose levantar en cada caso el acta correspondiente con copia para los efectos notificables. También puede gestionarse por escrito, describiéndose acompañar las copias necesarias. Hasta ahí. Bueno, gestiones orales, dice. El juzgado de admisión de demandas puede recibir la demanda, perdón, y proceder a suscribir un acta, es decir, recibe al trabajador y escucha su reclamación y sobre la demanda que plantea. Y lo transcribe en un acta como que fuera un memo, casi el contenido de un memorial, porque pues identifica al trabajador, manifiesta el objeto de su comparecencia, de demandar al empleador que puede ser citado en tal y tal lugar, de que puede, que cómo se llama, que su reclamación es el pago de prestaciones, indemnización y todo lo extra. Manifiesta que trabajó desde tal fecha, llevando 15 años, que su salario era tal y así va en el relato, en el acta, ¿verdad? Hasta hacer todas las peticiones. Y entonces esas gestiones orales sí se pueden hacer en los tribunales y ahí aparece también el impulso de oficio. ¿Por qué razón? Porque el juez
efectúa el acta y debe de oficio darle continuidad, darle la continuidad al proceso. Y ahí dentro del mismo puede también hacer el apercibimiento correspondiente acerca de que el empleador compruebe la causa justa del despido. El juez lo va a consignar en esa acta. Eso es en cuanto al impulso de oficio y la inversión de la carga de la prueba. La declaración de confeso, aunque no se proponga, en 48 horas pierdes. Eso significa que en lo laboral, si ustedes colocan que con citación, digamos, a la parte contraria para que se presente a juicio oral, ¿verdad? En audiencia que será fijada por los tribunales tales y tales, ¿no? Pero en el memorial se nos olvida colocar que en caso de incomparecencia, ¿verdad? Se tendrá por confeso. Si se nos olvida poner eso, en el derecho común, ya perdimos. Pero en el derecho de trabajo no importa, aunque no se consigne la declaración de confeso, procede de impulso de oficio. Y entonces, pues si la parte no lo pidió, el trabajador no lo pidió y el empleador no presenta ningún medio de prueba, pues también se puede allanar ahí, ¿verdad? En este caso se declara confeso cuando usualmente no comparece a la audiencia. Y entonces se le declara confeso aunque no lo pide. Entonces eso es en el 358. Las características de este principio. La irrenunciabilidad, aunque la irrenunciabilidad va a ser un principio que lo vamos a ver más adelante, también es una característica de este principio tutelar, porque va a evitar que renuncie a sus derechos mínimos. Y entonces, en el artículo 106, lo puede leer, vamos a ver aquí, ¿quién más? Diana Marisol. Perdón, Nick, ¿me dijo el artículo? 106 de la Constitución. De la Constitución. A ver, dice 106 de la Constitución. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Hasta ahí. Muy bien. Repítame nuevamente acerca de la irrenunciabilidad como textualmente lo dice la Constitución. El primer párrafo, se lo repito. Ok. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y en la forma que fija la ley. Bien, gracias. Entonces, significa que a nivel constitucional están indicando que los derechos consignados son irrenunciables, pero sí pueden ser superados, lo dice el 106 de la Constitución. Y entonces parte de la tutelaridad es el hecho que no permiten hacia abajo. Es un derecho positivo. ¿Por qué? Porque está consignado en la Constitución. ¿Quién quiere leer el artículo 103 de la Constitución? ¿Lo leo yo? ¿Bien? Artículo 103. Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá
las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Gracias. ¿Qué significa que a nivel constitucional están estableciendo que las normas deben de ser tutelares, ¿verdad? ¿Está o no el principio tutelar ahí? Claro que está, ¿verdad? Bueno, ahora el 15 del Código de Trabajo. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. En los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Gracias. Deben resolverse, dice, los casos no previstos en el Código de Trabajo. En primer término, es haciendo uso, dice, de los principios del derecho de trabajo. ¿Y qué principio estamos viendo? Tutelar. Significa que se deben de aplicar, que esta norma aplica a todos los demás principios, pero como estamos viendo el de tutelaridad, pues notoriamente sabemos que la Constitución el Código de Trabajo está indicando la manera en que deben de utilizarse los principios. El 17 del Código de Trabajo dice: para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes del trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. La armonía entre los trabajadores es algo fundamental, es decir, que no haya pleito, ¿verdad? Y entonces tenemos que la armonía es parte también fundamental de este principio, porque ahí está inmerso el principio tutelar. Bueno, ¿cuál es la crítica que tiene este principio? La crítica que tiene es que es un derecho de clase, dice, porque es de la clase trabajadora. De la clase trabajadora. Y no es un derecho porque existe parcialidad y subjetividad. Por eso es que les digo que el principio está de esa manera, pero debemos de considerar que el derecho de trabajo nació con autonomía, ¿verdad? Para que ninguna de las otras ramas pues se aplicaran, ¿verdad? Y entonces nace el derecho de trabajo y como ese principio tutelar, ¿verdad? La tutelaridad, la protección, es hacia los trabajadores, entonces dicen que no es un derecho, porque existe parcialidad y subjetividad. Bueno, preguntas que tengan al respecto. Hasta aquí logré llegar con el otro equipo. Voy. A ver, Génesis Agustín. Buenas noches, licenciado. A mí me quedan dos dudas. La primera es con respecto al impulso de oficio, en el que usted indicaba que el proceso sigue, aunque la parte demandante, en el ejemplo que usted ponía, pues no esté. Pero en este caso continuó porque usted era su abogado y la representaba. Pero en el caso de que la persona haya interpuesto la demanda y pues no se presente ni ella ni su abogado, ¿qué pasa? Véale, claro, el hecho que yo haya sido el que presentara la demanda y que haya ido a tratar de presentarme, yo no puedo comparecer si la cliente no estaba, simplemente no llegó ella. Entonces, haya estado yo como su abogado, pues no importa porque ella es la importante. Entonces, da el caso de que si ella no se presenta con abogado y pues, no se presenta y no tiene abogado, igual da el impulso de oficio, es una obligatoriedad que se le impone a los juzgados de trabajo. ¿Estamos? Sí, ahora
pues en el caso de que sea al revés y no se presente la parte demandada, este impulso también igual cubre el de oficio, si Todo el solo se proceso. presenta la parte demandante. Sí, todo el proceso, por eso tenemos la declaración de confeso. Si no llega, se le declara confeso. Y continúa el proceso en sus distintas fases, ¿verdad? Solo que ya se le declaró confeso al empleador. Muy bien. Mi otra duda con respecto al mismo tema es la siguiente. Por ejemplo, en un caso hipotético, pues está la parte demandante y pues la parte demandada. En el caso de que la parte demandante haya hecho el impulso de oficio por medio de un abogado y posteriormente quiera cambiarlo antes de la primera audiencia, ¿puede hacer esto o tiene que esperar hasta que se agote la primera audiencia? Mire, son preguntas de procesal, compañera. Solo estamos viendo el principio tutelar. Usted quiere saber cómo se hace la sustitución del abogado. Pues le Sí. digo que sí se puede hacer, ¿verdad? La sustitución del abogado. No hay ningún inconveniente, dependerá del trabajador. Sí se puede realizar. Pero esto no tiene nada que ver con este principio tutelar, ¿verdad? Que es distinto y que los temas en donde se evidencia ese principio son el impulso de oficio, la inversión de la carga de la prueba y la aclaración de confes. Ah, muy bien. Es que me surgió la duda precisamente por el tema que se está abordando. Y ahora, justamente en la declaración de confeso, también me queda la duda, pues no sé si también es de la parte procesal la duda que le voy a hacer, pero, por ejemplo, si la parte no llega, la parte demandada no llega, pues se hace la declaración de confeso. En el caso de que llegue, ¿cómo se hace esta declaración? ¿Hay algún proceso específico? ¿Que llegue quién usted? Mire, pues, mi duda es, cuando la parte demandada no llega, pues en lo laboral se da la declaración de confeso, se declara confeso por no asistir. Y cuando llega, ¿qué pasa en esta situación de declaración de confeso? Ujú. Mire, señorita, lo que pasa es que yo comprendo sus dudas y queremos aprender y eso es bueno, pero yo voy pasito a pasito. 100% su pregunta es procesal. Se la voy a responder, pero tratemos de no hacer preguntas que todavía no están dentro del contexto de la clase, porque muchos de ustedes van a veces muy adelantaditos porque tienen experiencia, pero tengo muchos que todavía no, y entonces toda esta información está pudiendo confundir, ¿verdad? Y entonces, por eso es que yo les pido, por favor, centrémonos en nuestros temas y sobre eso consultemos. Estos son ejemplos nada más de cómo se da el principio. Ahora, usted quiere saber qué pasa, ¿verdad? Eso es procesal y lo van a ver el otro año. Pero entiendo su curiosidad y le digo, la declaración de confeso solo se da, sí o sí, no llega a la otra, una de las partes, ¿verdad? Y entonces se tiene por cierto lo que la otra indica, ¿verdad? Que solo se puede dar cuando no llega. Por favor. Bueno, Muy bien, ¿alguien gracias, más? licenciado. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Sí. Yo solo tengo una preguntita. ¿Cómo se localiza la persona o cómo se indemniza si ya no se presentó? Procesal también, ¿verdad? Ok, Lica. Sí. ¿Cómo lo localiza, ¿verdad? Bueno, se supone que es localizable el trabajador, ¿verdad? Si no, no se le va a poder pagar, ¿verdad? Entonces, para eso señaló un lugar para recibir notificaciones. A ver, Sheni, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Disculpe, yo solo tengo una duda con respecto al término del periodo de prescripción para el aplazamiento por parte del trabajador. No sé si yo estoy mal, creo que son 30 días y si se me puede dar la referencia en el Código de Trabajo. Se lo voy a dar cuando dé el tema específico de la prescripción. Tranquila que vamos a llegar a ese punto. Miriam, Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe, solo tengo una duda.
Quiere decir que la inversión de la carga de la prueba se llama así porque el trabajador pide que el patrono demuestre o compruebe la causa del despido. Es correcto. Ah, ok. Eso sí. Gracias. Muy bien. Gracias, Lic. Eduardo Set. Buenas noches, Lick. Una consultita. ¿A qué tiempo se puede declarar en quiebra una empresa y cuáles serían los argumentos? La gran puchica. Bueno, explíqueme usted primero qué tiene que ver con el principio de tutelaridad y le respondo. No, Lick, solo me surgió esa duda, no sé si me la puede responder, por favor. Mire, esa es una manera de terminar un contrato de trabajo, lo vamos a ver, y una de las formas de terminarlo sin responsabilidad del empleador está la quiebra o la insolvencia. Y la quiebra y la insolvencia no hay plazo, simplemente se fue a la quiebra, ¿va? Y hay un proceso para liquidar la empresa y entonces ahí es donde las prestaciones tienen el primer lugar para el cobro. Lick, pero si la empresa se va a anotar en quiebra, pero se sigue teniendo actividades, ¿cómo sería el proceso ahí? Mire, sí, hombre, vea, ya me preguntan muchas cosas que no están dentro del tema y eso les insisto, y por experiencia sé que confunden a los demás, ¿verdad? Si usted me dice eso, se llama quiebra fraudulenta, es un fraude, ¿verdad? La quiebra es la quiebra, yo me voy a la quiebra, no tengo dinero y entonces hay que cerrar la empresa. Eso es lo correcto, el deber ser. Todo lo que no esté conforme a eso es fraude. Y entonces ahí empiece a soñar usted a ver qué otras ideas le pueden surgir con esta información.